Bienvenidos a otro capítulo del Codman. Estamos aquí con Andrés. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la MMA y el espectáculo. Lleva por este título. En esta ocasión no vamos a analizar carteleras de UFC, ni Bellator, ni PFL, ni ONE, porque no hay cartelera hasta el mes de junio. En esta ocasión, primero teniendo en cuenta la carrera de una de las boxeadoras que han hecho historia, ¿no? En la división de los pesos medios, Claressa Shields, que decide cambiarse de deporte. Ya logró todo lo que debía lograr. Ella unificó los títulos, de peso medio en la división en mujeres, y el 10 de junio de este año va a debutar en PFL, y creo yo que es una sorpresa, ¿no? Que una campeona tan dominante del boxeo haya tomado la decisión de irse a las MMA. Sí, la verdad es que fue una noticia muy trascendental dentro del mundo del boxeo, pero estamos viendo cómo varios profesionales del boxeo se están tratando de mudar a otro deporte como son las artes marciales mixtas, o otros peleadores como de las artes marciales mixtas se tratan de mudar al boxeo. Pero esto ya ha venido sucediendo mucho tiempo atrás, la verdad. Podemos mencionar uno de los combates que se dieron entre Mohamed Ali y Antonio Inoki, uno de los combates muy trascendentales y muy polémicos, la verdad, sobre todo en sus reglas. Fue algo un poco inusual, llamó mucho la atención, pero siento que no fue lo esperado, sobre todo por los espectadores y por el público presente que estuvo durante ese combate. Sí, yo creo que lo sucedido, como tú lo dices, en el 76 en Tokio, nos muestra cómo es quizá el espectáculo, ¿no? Porque Antonio Inoki era luchador de wrestling profesional, ¿no? Lucha libre, y cómo, atrayendo el nombre de Muhammad Ali, ocurrió uno de los capítulos quizá incluso bizarros en los deportes, ¿no? Porque Muhammad Ali ya era campeón, no era cualquier boxeador de talla media o no reconocido, y decide tomar esa exhibición, ese combate que terminó dañando, creo yo, también la imagen de Ali en cuestión de, de credibilidad, creo yo, ¿no? Por el hecho de que querer hacer una exhibición en un deporte que no le competía, porque el peleador, el luchador, eh, Anthony Inoki nunca estuvo de pie, y Ali es boxeador. Y una de las cosas que más resaltó en ese aspecto es cómo el luchador golpeaba las piernas de Ali. Sí, la verdad. Para ponerles un poco en contexto este combate entre Ali y Inoki, la verdad es que Ali en sus declaraciones mencionó y afirmaba que daba $1.000.000 a quien se le ponía al frente, a cualquier luchador. Él estaba retando a los luchadores, y en ese momento es donde Inoki alzó la mano y quiso enfrentar a Ali, en donde comenzaron las conversaciones, las discusiones y los enfrentamientos, ese trash talk que siempre ha habido entre peleadores, donde Ali mencionaba que tenía, si no estoy mal, el peleador Inoki, mandíbula de pelícano. Mencionaban que Ali no le podía tocar, no le iba a poder golpear a Inoki. Inoki no podía con la velocidad tal vez del jab de Mohamed Ali, y comenzaron muchas especulaciones en cuanto a quién era el mejor deporte, si el boxeo o la lucha en este caso de Inoki. Pero si bien recordamos, Ali era un boxeador nato, ¿sí? No había practicado otros deportes. Inoki, por el lado contrario, vemos que tenía otro currículum como deportista. Vemos que era judoka, tenía un wrestling de primera, una lucha excelente,
Y si bien su deporte no era tan aclamado como en Estados Unidos como en el boxeo, sí tenía bases, pero sobre todo en el wrestling, más no de pie. Y es por lo que siempre se ha venido en disputa. ¿Cuál de los dos es el mejor deporte? Si el boxeo, la lucha libre, hoy en día está el Muay Thai, el Taekwondo, el karate. Siempre ha habido estas disputas por los distintos deportes. Pero yo creo que y más me afianzaría porque no es el deporte en sí lo que le destaca, sino el peleador o el deportista que está involucrado en ese deporte. Ya tomando contexto en nuestro combate entre Mohamed Ali e Inoki, hubo reglas y no reglas, porque se menciona la verdad de que existieron reglas en cuanto a que debía ser una exhibición. Por un lado, mencionaban los periodistas que este combate debía ser una mera exhibición en donde había un espectáculo de por medio para todo el público y en donde Ali debía perder el combate después de que se diera la vuelta y, si no estoy mal, Inoki le tumbara con una patada en la cabeza y terminaría el combate. A lo que Ali se negó rotundamente porque no quería perder. Claro. Es Claro, una de las situaciones que más llama la atención es, como tú dices, se supone que era una exhibición, ¿no? Pero al terminar siendo una pelea que incluso llevando al piso irreal, creo que se desvirtuó la situación, ¿no? Y esto también quizá haciendo un paralelismo de las situaciones en la película Rocky 3, cómo empieza la película, ¿no? Con Sylvester Stallone peleando con el entonces campeón de lucha Hulk Hogan. Entonces se vuelve todo es un circo, ¿no? Y eso es lo que sucedió también en la cuestión de la pelea que estamos nosotros reseñando. Esto quizá para entrar de manera más profunda a esta decisión de Clarissa Shields de irse a la MMA, porque los periodistas de ese entonces declararon y actualmente también se declara que es fue la primera demostración de quizá una pelea de MMA, porque llega el punto en el que Ali se frustra y también utiliza sus piernas en contra de Inoki y lo comienza a patear en el suelo. También Inoki llega a pararse, pero no siendo tan bueno con las manos, decide volver al suelo. Entonces es como que fue una prueba de lo que iba a ser posteriormente el MMA. No sé si tú lo piensas de esa manera también. Sí, claro, Franklin. Para responderte igual a esa pregunta, tengo que mencionarles, amigos, que también hubo otras reglas y creo que es la parte por la que Inoki no pudo golpear al rostro de Mohamed Ali, porque según varios expertos lo han mencionado y lo han recalcado, que había reglas en donde Inoki no podía golpear a Mohamed Ali y si lo golpeaba iba a ser severamente castigado. Eso se estaba especulando dentro del contrato que firmó Inoki, por lo que él no podía golpear. Y cuando vimos este combate, vimos a un Inoki totalmente que se tiró al suelo. Si lo vemos, comenzó a patearlo, no lo golpeó a la cabeza, pero vimos a un Mohamed Ali también frustrado, la verdad. No supo qué hacer. Vimos a un Mohamed Ali totalmente frustrado, el jab, sus contundentes golpes, tal vez combinaciones, el movimiento que se jugaba en el ring no se vio vistoso, la verdad. No pudo hacer lo que él tenía planeado, porque Inoki siempre se mantuvo en el suelo. Y hubo en ocasiones en que agarraba sus piernas y lo botaba a Mohamed Ali. Y Mohamed Ali no sabía qué hacer, la verdad. No tenía planteado, era un mundo muy diferente a lo que él había normalmente practicado. Y creo que eso fue muy, muy trascendental y sobre todo no fue muy vistoso ante todos los fanáticos porque se esperaba otro tipo de combate. Y creo que esto de que hemos visto dentro de que algunos peleadores ya quieren pasarse, por ejemplo, a la MMA, tiene que hacerse una transición, diría, desde mi punto de vista.
yo como peleador, pasarme de MMA al puro boxeo lo veo muy difícil. Sí lo he hecho, pero en entrenamientos con puros boxeadores y puedo ratificarlo que es muy difícil. La complejidad en los movimientos, el deslizamiento y sobre todo porque nosotros estamos acostumbrados a no recibir tantos golpes a la cabeza y todos los golpes del boxeo, la mayoría son a la cabeza, te aturden y no te dejan aplicar todo lo que tú sabes. Y es en dados casos en que a mí me ha pasado de que yo intento patear y no se puede. Y eso es lo que creo que pasa en algunos casos, de que algunos peleadores no se pueden contener y sacan otras cosas que han practicado en sus otros deportes. Sí, quizá también ese es el germen de lo que posteriormente veríamos desarrollado en la UFC, ¿no? Incluso recuerdo en uno de esos, cuando fue el aniversario, los 100, 200 UFC, hubo un documental en la que se mostraba los primeros años de la UFC y había un tipo que salía a pelear con un solo guante de boxeo en la mano. Entonces, como que la espectacularidad al inicio estaba por encima de las reglas e incluso estaba por encima de lo sensato, ¿no? Porque como tú dices, tú como peleador te frustras porque el boxeo es más, quizá más técnico, lo diría yo, o quizá más específico, ¿no? Golpeando en ciertas áreas, pero también tomar en cuenta de que creo lo que sucedió cuando McGregor se fue intentó irse al boxeo contra Mayweather, ¿no? Y la gente decía que estaba asustada pensando, y había una cláusula, se rumoraba que había una cláusula en la que Mayweather perdía la pelea si algún momento levantaba una pierna y le soltaba una patada Le pateaba, a sí. Mayweather. Entonces creo yo que los boxeadores también se asustarían de ver una extremidad volando, ¿no?, hacia su cuerpo. Y para eso sé que muchas personas van a decir que eso ya sucedió en el UFC, pero nosotros estamos hablando de casos aislados de boxeadores que se fueron de boxeadores o peleadores o otras estrellas de otros deportes que se fueron a la MMA o intentaron irse. Y tal es el caso de Vince Phillips, el ex campeón de peso welter de la FIB desde el 97 al 99, que va a participar en K1, la competición de kickboxing que he seguido también por Alistair Overeem y por el Super Samoan Marhunt. Entonces Vince Phillips decide pelear contra Masato Kobayashi en el 2003, igual en Tokio, y termina perdiendo vía TKO en el segundo round, ¿no? Y durante la pelea, si nosotros analizamos, Kobayashi frustra a Phillips con patadas en las piernas, y se ve que incluso Phillips está le duele tanto que hay en ocasiones en que su rostro refleja el dolor de las patadas en las piernas. Esos leg kicks terminan diezmándolo, ¿no? Y por más buen cardio que traía Phillips, eso terminó siendo la oportunidad que veía Kobayashi para derrotarlo. Sí, la verdad es que esto creo que lo saben la mayoría de los peleadores, pero siempre que se menciona, por ejemplo, te toca con un boxeador, él es mejor en boxeo, recuerda que él va a ser siempre el mejor boxeador en ti. Lo que te sabe recomendar siempre en la esquina es patear las piernas y patear las piernas, porque muchos boxeadores saben recibir golpes a la cabeza, saben recibir golpes al estómago, a las zonas blandas, tal vez a las 100, cruzados, todos esos tipos de golpes. Pero las piernas no tienen entrenadas como un deportista de MMA para patear justo en la zona en donde impacta y en donde le va a doler.
Es por eso que siempre los luchadores de MMA tratamos de impactar a lugares en que ellos, los boxeadores, no están netamente entrenados para, para recibir estos impactos. Es por eso que directamente a mí, sinceramente, si me tocara pelear con un boxeador, yo inmediatamente no me iría al tú por tú en boxeo, porque por más bueno que yo creería, él me va a ganar en boxeo si me doy mano a mano, porque es su ámbito, es donde ha entrenado, es donde entrena todos los días. Lo que yo siempre me iría es una finta y patearlo. Sin duda es lo que optaría. Es mi fuerte, diría yo, y es la debilidad de él. Así que yo me iría por mi fuerte, tal y como lo hicieron en este combate. Claro, esa es quizá una de las equivocaciones que se cometen, ¿no? Porque yo creo que más allá del hecho de que sean o no deportistas natos, sí hay una diferencia abismal, tanto en los dos campos, ¿no? Como que un boxeador se cruce a las MMA, o un peleador de MMA se cruce al boxeo, porque los boxeadores sobre pie creo que son muy, muy superiores, ya que no manejan solo no manejan otras distintas artes, sino que es el puro golpeo. También vamos siguiendo por ese lado y hablando de otro campeón mundial que de hecho era un campeón mundial súper reconocido, ¿no? Histórico, la verdad. Histórico por todo lo que hace, sube de divisiones, llega a ser campeón de peso completo y semicompleto. Y semicompleto, crucero y medio. Pero creo confiarse mucho, y también es la cuestión del declive de la carrera, ¿no? De James Lights Out Tunney, que decide hacer una cruzada y perseguir a Dana White por todo Estados Unidos, diciéndole que él debía estar en la UFC, que nadie le duraría un round, y comete el error quizá que le pasó factura, ¿no? Que es pedir una pelea contra Randy Couture, el entonces campeón de peso completo de Pride y de UFC. Del peso completo. Sí, la verdad es que James Toney fue muy trascendental, y sobre todo ese perseguimiento por querer buscar. Creo que fue tan aclamado, y si vemos su historial de boxeo, no estamos hablando de cualquier boxeador. Estamos hablando de un campeón, la verdad, que ha tenido una trascendencia brutal. Ha tenido espectaculares, la verdad, knockouts en toda su carrera. Si no estoy mal, tiene alrededor de 80 o más combates profesionales dentro de su campo. O sea, no estamos hablando de cualquier boxeador. Y que trató de inmiscuirse esta vez en los deportes de MMA, y más en el UFC, donde en esos años comenzaba a replegarse y comenzaba a tener mucho más trascendencia y mucho más apogeo por parte de los fanáticos. Y trató de buscarle a Randy Couture, que Randy Couture obviamente creo que su carrera como deportista, y sobre todo en el UFC, empezó tarde, pero se proclamó campeón. Y vemos un campeón, sobre todo en el peso completo, no lo vimos tan ancho, podríamos decirle, tan lleno de masa muscular, pero un Randy Couture muy técnico, la verdad, que utilizaba sobre todo su lucha para llevarles a los peleadores a su juego y así poder ganar sus combates. Y es como vemos ahora en cambio, un boxeador intenta inmiscuirse a las de MMA. Pero ahí vemos un factor muy importante y lo que debemos tomar en cuenta, que él no quiso entrenar en otros deportes, no se quiso preparar en otros campos. Él necesariamente quiso ir con su boxeo nato. Mencionó que no le aguantaría ni un golpe a Randy Couture, que con un golpe lo noquearía, y vimos un combate que creo que más duró la presentación, el que les mencionen la verdad, su historial, su récord como profesionales,
Y la pelea llegó muy temprano a la finalización que se dio. Claro, quizá también es esto que siempre yo he criticado, ¿no? La cuestión de cómo la voz de Joe Rogan se hace escuchar. Y Joe Rogan hablaba y hablaba, decía que James Toney tenía oportunidad porque fue uno de los mejores boxeadores y siempre decía eso, pero el resultado fue muy diferente, ¿no? James Toney, que pensaba que el boxeo podía equipararse a lo que iba a suceder en el octágono, pero no tenía en cuenta también que antes de la pelea entre ellos dos, Couture había peleado con Mark Coleman, otro veterano de la UFC, veterano de las artes marciales mixtas y pioneros. Entonces yo creo que más allá de buscar el espectáculo, también creo yo que fue un poco de soberbia de James Toney al tratar de invadir un deporte en el cual era obvio que no iba a poder, ni siquiera estando en sus mejores momentos, ya que es muy avanzada la edad en la que Toney decide intentar ir a la UFC, ¿no? Y también la cuestión es que nunca contó con la situación de que la MMA es eso, son artes marciales mixtas y como sabemos Couture fue muy superior, incluso en su época estando en su prime y estando en el prime otros peleadores siempre su juego de piso fue muy superior y termina sometiendo a James Toney en el primer asalto. Y como lo dices tú, más se demoró la presentación que la pelea en sí misma. Claro, la verdad. Y para continuar, vamos a hablar acerca de quizá un conocido en el mundo del boxeo, y es Ricardo Mayorga, el matador Mayorga, que también posteriormente, después de tener una carrera, creo yo, muy irregular en el boxeo. Era más conocido el nicaragüense por sus excentricidades fuera del ring que dentro del ring, ¿no? Si bien llegó a ser campeón y unificar títulos en el peso welter, creo que fue más conocido por hablar que por demostrar, porque en las peleas fuertes, háblese de contra Jane Mosley, contra Miguel Cotto, contra Oscar de la Hoya, contra Tito Trinidad, el mismo Corey Spinks, terminan ganándole. Y sucede lo que era visto, una vida desordenada fuera del ring, acaba con las carreras. Incluso yo recuerdo haber visto unos videos de los careos en las presentaciones de prensa, y Ricardo Mayorga estaba fumando y tomando. Yo no he visto a ningún otro peleador que haya hecho eso. McGregor, si no me equivoco, fue con una botella de Prophet 12 cuando siempre iba a la conferencia de prensa contra Nurmagomedov, pero era un vaso pequeño. Mientras tanto que Mayorga sí subió con un habano, con un vaso de whisky. No. Entonces, al terminar su carrera como boxeador, intentó irse al MMA y era obvio, nunca iba a poder ni siquiera replicar el mínimo de interés o de espectáculo que provocó en el boxeo por su boca, ¿no? Y es así que todas las peleas que ha tenido en MMA las pierde, y las pierde de una manera en la que el oponente de él le pasa por encima, ¿no? Entonces creo yo que la cuestión del espectáculo sí debe ser un poquito más específica y no permitir comprarnos peleas por solo ver un espectáculo. Sí, claro, la verdad, Ricardo Mayorga, no podría mencionar lo que sea un histórico del boxeo por toda su vida trascendental que ha tenido.
durante y después de sus combates, pero llegó a ser campeón, como ya lo mencionaste, Franklin llegó a ser campeón, y creo que en esa época precisamente, creo que es más difícil que en la época actual, porque vemos que en la época actual existen varios cinturones por varias organizaciones, tanto regulares como irregulares. La verdad es que hay una infinidad de cinturones dentro del mundo del boxeo, que a veces es un poco contradictorio saber quién es el verdadero campeón. Y creo que para esa época, si bien Ricardo Mayorga perdió con grandes peleadores, vimos que tenía una particularidad, y eso es lo que siempre ha llamado la atención, y eso es por lo que a mí me atrajo, podría decirle, porque yo también no era muy fanático de este boxeador, que siempre después de los pesajes, tal vez sería después, sobre todo después de las conferencias de prensa, siempre era acostumbrado a pegarse un tabaco, un habano. Era su espectacularidad, la verdad, eso es lo que le llamaba la atención. No sé si era por lo que era manejado su manager, Don King. Creo que es uno de los manejadores de boxeo más sonados y uno de los más criticados, la verdad. Que algún rato esperemos analizarlo, la verdad, porque es muy trascendental. Cómo le ha influido en varios boxeadores y cómo en algunos ha llegado inclusive a dejarlos en la bancarrota. Porque se mencionaba que también a Ricardo Mayorga había combates en que los conseguía por $25 millones, y que esos $25 millones, la mitad era para su manager, o sea, Don King. Se llevaba a veces mucho más de la mitad. Pero vimos a un Mayorga, la verdad, que después de esos grandes combates, como ya lo mencionaste, Franklin, Miguel Cotto, Oscar de la Hoya, Trinidad, comenzó un declive. ¿Y por qué? Por los excesos. A él le gusta el tabaco y le gusta el trago. Y sabemos que esos dos factores dentro del deporte no van consigo. Mucho más estando siendo un profesional. Y él lo que intentaba es combinar eso, sus adicciones, como fue el tabaco y el trago, con el deporte, que eso nunca le funcionó. Y vemos un declive total y desmesurado. Un Mayorga que ya no se lo reconocía ni se lo veía como el campeón mundial que alguna vez fue, sino como un simple boxeador, un simple borracho, por así mencionarlo, porque no lo han mencionado varios analistas, la verdad. Un personaje que fue de lo más a lo menos, que se inmersionó en este mundo del MMA, pero falló, porque también no intentó ir más allá, no intentó plantearse otros deportes, practicarlos, qué sé yo, el juego en piso, la lucha, tal vez un kickboxing. Solo intentó ir con los puños. Y sabemos que el deporte de las MMA, hoy en día más aún, debe ser completo. Un peleador debe entrar completamente cuando se enfrenta a otro combatiente, y más cuando se lo hace dentro de una jaula. Vemos que algunos de los combates que perdió Mayorga, en total, si no estoy mal, fueron 3 combates de MMA en los que se enfrentó Mayorga y en los cuales perdió, y algunos perdió por sumisión. Eso quiere decir que Mayorga nunca entrenó para un combate de MMA. Simplemente creo que lo hacía por sentir tal vez adrenalina, emoción en su vida. No lo sabemos, pero no habría la necesidad, se supondría, después de ganar tanto dinero durante varios tiempos, sobre todo en la época en donde él brillaba, en donde él era campeón. Pero vemos un Mayorga que despilfarró toda su fortuna, se dedicó al alcohol, comenzó a tener vicios, y comenzamos a ver un Mayorga irreconocible, que hasta incluso se ha mencionado que ha robado. Y eso se lo puede observar en varios videos, que ha robado gente, ha robado celulares, ha comenzado a pedir limosna, por así decirlo. Un Mayorga totalmente irreconocible. Si, por ejemplo, cualquiera de nosotros, Franklin o mi persona, le dicen a cualquiera de esta nueva generación
¿quién es Ricardo Mayorga? Y le presentamos a un señor fumador ahí, no lo va a reconocer, ni mucho menos nos va a creer que él algún rato fue un campeón mundial de boxeo. Nunca nos van a creer. Peor hoy en día presentándolo así. Sí, y quizá esa es la situación, ¿no? Es el hecho de cómo se vio y lo reconocemos en lo sucedido. Quizá los dos ejemplos con los que iniciamos, Ali y Clarissa Shields, estaban en su prime. De hecho, Shields defendió el 6 de marzo pasado y unificó todos los títulos del peso medio. Entonces, igual lo sucedió con Holly Holm. Holly Holm era una campeona sólida en el boxeo y se mudó a las MMA y también es una peleadora sólida. Entonces, creo que va más allá de la situación del espectáculo, ¿no? Cómo se desvirtúa todo el espectáculo y cae. Quizá el ejemplo de Mayorga es el ejemplo más extremo que traeremos a colación de cómo terminó con su vida, ¿no? Y quizá para volver a un punto no tan agridulce como el tema de Mayorga, pero hablar de la cuestión de cómo dos peleadores, vamos a topar el tema de tres peleadores así rápidamente, luchadores de MMA, Phil Brooks, que mucha gente no lo debe reconocer por ese nombre, sino por su nombre de CM Punk, ex luchador profesional de la WWE, que decide en el 2014 renunciar en el pico de su carrera en la lucha libre y firmar para no se supo cuántas peleas en la UFC. Quizá la necesidad de en ese entonces tener una figura quizá equiparable a la cuestión de McGregor y buscar llamar gente de otros lugares al deporte, ¿no? A que la gente observe más el UFC. Y CM Punk firma para pelear durante 3-4 años. Trabaja con Doug Rufus, el entonces entrenador, head coach de Anthony Pettis, y debuta finalmente en el 2016 frente a un novato pero mejor preparado, Mickey Gall, a pesar de que después Mickey Gall tendría una trayectoria profesional muy irregular también, hilando derrotas, pero sale bien librado. De hecho, recuerdo haber visto la pelea y CM Punk intentó una patada, una leg kick, no le salió. Gall lo atrapó, lo llevó al suelo y lo sometió. Entonces, creo yo que la cuestión de buscar el espectáculo no debe estar por encima del deporte, creo yo. Y no por un hecho de romantizar las MMA, sino por el hecho de que puede suceder lo que sucedió en dos aspectos, ¿no? En la siguiente pelea, igual de CM Punk, pelea contra Mike Jackson, un peleador quizá no tan conocido, pero ya profesional de su medio, y se produce la pelea más aburrida, y de hecho Mike Jackson comete el error de tratar de humillar a CM Punk y termina siendo él despedido de la promotora. Ahora regresó, no sé cómo habrá regresado, honestamente desconozco, pero eso es lo que sucedió, ¿no? Tratar de atraer a otros públicos al deporte y terminó siendo un fiasco. CM Punk no estaba listo para llegar a ese sitio. Yo creo que, como lo dije, siempre lo recuerdo cuando lo dijo José Aldo, la UFC es la promotora A y no cualquiera puede llegar a la promotora A intentar siquiera tener unas peleas de bajo nivel, porque todos son demasiado exigentes cuando llegan a la UFC. Sí, la verdad es que el universo de la WWE siempre creo que ha tenido una rivalidad con UFC y se ha visto claramente.
Yo la verdad como fanático, la verdad de WWE, bueno, hoy en día no tanto, pero sí en esa época y más en la época que debutó CM Punk, la verdad para mí fue una emoción, pero a la vez sentía que no tenía lo suficiente para debutar en UFC y más con los peleadores de élite que se encuentran dentro de UFC. Si bien no le pusieron a un top, que prácticamente si le ponían así en Punk con un top, lo hubiera matado sin duda. No sé qué hubiera pasado en ese combate. Creo que hubiera durado menos, es más. Claro. Lo pusieron con Mickey Gall y vimos las deficiencias de CM Punk, el que fue el suelo. Mickey Gall en su fuerte, se lo había mencionado y hubo pero mucha publicidad para CM Punk y eso se lo pudo ver con los episodios que tiene UFC en español, que siempre los tiene, que nos menciona toda esta trascendencia y cómo es que llegan los peleadores para su combate, ya sea sus días previos, del día del pesaje, cómo convive, sus entrenamientos, y hubo demasiada publicidad para CM Punk. Y era claro que el fanático iba a ver por CM Punk. Yo lo vi por CM Punk, sinceramente. Y tuve una mínima de esperanza en que pueda ganar, pero desde que lo vi en el suelo supe que iba a perder. Y fue así, lo sometió a Mickey Gall. Y en el segundo combate vimos un CM Punk que igual no pudo. Creo que fue tardía lo que se quiso involucrar a las MMA. Se le veía mucho mejor en el mundo de la WWE. Y vimos que sinceramente su otro peleador estuvo jugando con él, no lo quiso finalizar. CM Punk no pudo hacer nada, la verdad. Se vio las deficiencias que tiene un peleador, un luchador de WWE involucrarse dentro de la UFC, porque como bien lo mencionas, Franklin, UFC es una de las mayores compañías en donde están los élites, los top, y cualquiera fuera del top 15 que simplemente esté peleando en UFC y tenga un contrato y venga alguien de otra promotora, y peor aún, sin saber MMA y quiera debatirse con los monstruos que tiene UFC, le va a pasar por encima. Y así se ha dado. Y hubo mucho apoyo, obviamente, de peleadores que también debutaron en MMA, como tenemos Batista, la verdad, que siempre estuvo apoyando, igual a CM Punk. Pero vimos que un CM Punk que no pudo, lamentablemente no pudo con este mundo de las MMA. Y quién sabe, le pusieron combates que se suponía que debía ganar, pero no pudo. Y quién sabe si hubiera ganado. Capaz que hubiéramos visto un tercer combate de CM Punk. Pero perdió y no lo vimos nunca más y tal vez nunca lo veremos nuevamente pisar una jaula, sobre todo dentro de la UFC. Sí, y quizá ya para ir cerrando este capítulo del Cotman, vamos a nombrar a uno de los deportistas que quizás sí tuvieron éxito cambiándose de deporte, ¿no? Es el caso de en cuestiones mediáticas y en cuestiones de resultados efectivos, ¿no? Y estamos hablando de Brock Lesnar, el peleador actual, luchador de la WWE, y fue campeón también de UFC, ¿no? Que quizá una de las cosas que más se le criticaron fue que a partir de su cuarta pelea y habiendo perdido uno en su debut, de hecho Frank Mir le gana con tercer pelea, deciden darle una oportunidad al título con Randy Couture. Le gana a Randy Couture con TKO, vuelve a defender su campeonato y lo defiende frente a Frank Mir. Un Frank Mir de hecho también irreconocible. Había regresado Frank Mir de una lesión importante causada por su motocicleta, en la cual tiene un accidente y se rompe la pierna, que muchos habían dicho que era el final de la carrera de Frank Mir, y
logra también defender por segunda vez su título frente a Shane Carwin, ¿no? Y si nosotros revisamos el historial en Sherdog de Brock Lesnar, vamos a ver que solo tiene 9 peleas, pero aún así le alcanzó para ser campeón. Y de hecho, cada vez que él pelea se llenan, ¿no? Intentaron también establecer, no sé, creo yo, un juego a lo UFC, a lo WWE, un feudo entre Daniel Cormier y Brock Lesnar. Que llega Brock Lesnar después de la pelea de Daniel Cormier contra Anthony Johnson. Brock Lesnar entra al octágono y empuja. Y Daniel Cormier le dice: esto no es la WWE. Pero sí se vio que Daniel Cormier estaba muy interesado en luchar contra Brock Lesnar. E incluso John Jones, el campeón de semicompleto, también quiso pelear contra Brock Lesnar, ¿no? Es muy extraña la carrera de Brock Lesnar en la MMA. Claro, vemos como un peleador como Brock Lesnar tuvo muy pocas peleas dentro del mundo de las MMA, pero fue muy trascendental. Quien no conozca a Brock Lesnar es casi innegable o es insólito, la verdad. Estamos hablando de un peleador que pasó de la WWE a la UFC y lo hizo perdiendo, pero después de 3 peleas pudo conquistar el título de los pesos completos. Y eso es un mérito que se debe tomar en cuenta, pero también debemos tomar en cuenta cuál fue su deporte trascendental y por qué pudo dominar, creo, a los demás peleadores, sobre todo al campeón. Creo que fue su wrestling, fue su lucha, porque si lo comparamos y lo vemos con un striker, vemos cuando peleó sobre todo con, si no estoy mal, con el mexicano, que se me fue el nombre, no te acuerdo, Franklin. Caín Velázquez. Eso, Caín Velázquez. Vimos una notoriedad, la verdad. Vimos una notoriedad y una falta de experiencia por parte de Brock Lesnar, sobre todo en el striker. Pero vimos que él intentaba siempre dominar con su wrestling. Y es por eso es que ganó la mayoría de sus combates. Aturdía, siempre botaba al suelo y hacía un gran pound, y con eso siempre la mayoría de sus combates los intentaba ganar de esa forma. Pero vemos lo mediático que es Brock Lesnar y lo mediático que pueden ser algunos peleadores, y como peleadores se quedan rezegados porque no venden, por más que quieran ser unas super estrellas, sean super peleadores, tengan un wrestling, una lucha olímpica de élite, no venden, no gustan al público. Y Brock Lesnar sí gustó al público. Es más, se esperaba un regreso, la verdad. Como bien se mencionaba, Franklin, este careo que se dio entre Brock Lesnar y Daniel Cormier fue algo que sí me llamó mucho la atención, porque esos careos siempre lo había visto en el mundo de la WWE, la verdad. Me llamó mucho la atención porque pensé que quería igual UFC captar nuevo público, tal vez, a este público sobre todo joven, que le gusta más la violencia, creo, la sangre, el trash talk que se dan entre los peleadores, y creí que eso pretendía la UFC. Pero vimos que después del último combate que tuvo Brock Lesnar en UFC 200, no lo volvimos a ver, y creo que no volverá un regreso de un Brock Lesnar. Pero sí vemos como luchadores mediáticos siempre van a sobrepasar a luchadores que, por más élite que sean, no venden. Es el caso mismo de Henry Cejudo, la verdad, doble campeón, pero que no vendió. Y cuando dijo que se iba a retirar, Dana White no hizo nada, la verdad. No hicieron nada. Pero hasta ahora creo que los fanáticos no sienten que se haya ido Henry Cejudo, porque no gustó al público. Y es un luchador de élite. O sea, si estamos comparando, le ganó un Demetrius Johnson que estuvo en la cima por años. Por años le ganó un Demetrius Johnson. Le ganó a TJ Dillashaw, que también venía de unos notables combates.
y le ganó, le pasó por encima en menos de un minuto, la verdad. Pero vemos cómo existen peleadores que lamentablemente no venden. Es el mismo caso que lo analizaremos en el próximo UFC que se viene, de Leon Edwards, que si no tuviera una pelea con Nate Diaz, la verdad ni siquiera le conocieran los fanáticos. Peor los fanáticos de hoy en día, porque son peleadores que no venden. Y es por eso que siempre se ha mencionado que ahora se trata de vender un espectáculo que un combate verdaderamente equiparado y sobre todo de atletas de élite que puedan dar el mayor espectáculo. Pero ahora vemos peleadores que gustan los más que venden que lo que son. Y vemos el caso de Brock Lesnar, que a pesar de tener tantas deficiencias, llegó a ser campeón. Y si vuelve, créeme que todos lo vamos a ver. Y también la cuestión de la ilegalidad, ¿no? Porque Brock Lesnar termina el combate con Hunt y después es pasado no contest porque se descubre un dopaje evidente. Brock Lesnar es una bestia y creo yo que la cuestión está, como volvemos a repetir, la cuestión está el espectáculo por encima del deporte. Eso ha sido todo por hoy en el Codman. Queríamos hablar acerca de esto porque se viene quizá otro de los espectáculos que vamos a hablar más adelante en un próximo capítulo del Codman, que es el boxeo y el espectáculo, como la cartelera de Jake Paul versus Mayweather, así como la cartelera de un grande que debió haberse retirado en su prime, y es Anderson Silva, que va a pelear contra Julio César Chávez. Anderson Silva estuvo mucho tiempo vacilando con la idea de irse al boxeo. De hecho, tiene 2 peleas anteriores en boxeo antes de dedicarse completamente al MMA y tener la carrera que tuvo. Pero siempre fue la idea de todos que Anderson Silva pelee contra Roy Jones Jr., el entonces campeón de peso medio de boxeo. Eso ha sido todo por el día de hoy. Andrés, ¿nos quieres decir algo? Claro, amigos, en el próximo capítulo estaremos revisando este espectáculo que seguimos viendo, que sin duda lo vamos a ver, la verdad, lo vamos a ver sin duda, sobre todo porque va a estar la leyenda Julio César Chávez, padre, pero por él sin duda va a valer la pena volver a ver. Es que sin duda un referente dentro del mundo del histórico, una leyenda que lo vamos a tener nuevamente en los cuadriláteros. Así que a pesar de que no les guste ver este combate que se va a dar entre una leyenda así, pero dentro del mundo de las MMA, dentro versus un Julio César Chávez hijo, junior, que no ha llamado mucho la atención y sobre todo en los últimos combates, pero que va a valer la pena ver esta galera de boxeo. Así que en el próximo capítulo estaremos analizando todos estos combates. Eso ha sido todo por el Codman. Muchas gracias. Cuídense.